Vamos a iniciar con esta tercera etapa con respecto al tema de alternador. En esta ocasión tenemos aquí un diagrama que pareciera muy complejo, pero la verdad no lo es si lo vamos viendo por partes. Inicialmente quisiera explicarte algunas cosas externas a lo que es el alternador. Por ejemplo, la polea. La polea que aquí represento. Existen básicamente tres tipos de poleas diferentes que nos podemos encontrar en los alternadores. La polea sencilla, la polea doble y las poleas multicanal o poli B, que obviamente dependiendo de la polea también será la banda que vamos a utilizar. La banda encargada de transmitir el movimiento desde el cigüeñal hasta lo que es el alternador, nos vamos a encontrar con las bandas trapezoidales que son lisas. Sin embargo, yo te recomiendo que utilices la banda trapezoidal pero dentada, puesto que tiene un menor patinamiento. Y es obvio que para las poleas multicanal o poli B vamos a utilizar estas bandas planas con varios canales que precisamente le dan las características necesarias para este tipo de polea. De esa manera se presume que tenemos un mejor agarre, una mayor adherencia, menos resbalamientos. Con respecto al ventilador, también quisiera mencionarte algunos detalles. Tenemos nosotros alternadores que tienen el ventilador externo para crear una corriente de aire y así disipar el calor del mismo. Mas, sin embargo, nos vamos a encontrar alternadores que no tienen ese ventilador externo, como podemos observarlo. ¿Dónde se encuentra el ventilador? El ventilador se encuentra unido al mismo rotor, que es la pieza giratoria de nuestro alternador. Y podemos encontrarlos de esta manera, con unas serie de aspas, o bien podemos encontrarlo con un doble ventilador. Así entonces la corriente de aire será a contraflujo y tendría una mayor disipación de calor. Ahora sí, vamos a ver lo referente a las partes internas del alternador. Quiero aclararte que con fines didácticos he puesto a la representación del rotor al revés, es decir, yo he puesto los anillos colectores, que son estos, del lado del ventilador, cuando en la realidad el ventilador va del lado izquierdo, mientras que los anillos colectores irían hacia acá, hacia la derecha. Pero con el fin de que el embobinado que se encuentra en el interior del rotor quede cerca del estator, por eso es que he cometido este error a propósito, con fines didácticos. El rotor está siendo representado aquí con dos anillos donde se van a friccionar los carbones, uno negativo y el otro positivo, que ha de venir desde el regulador de voltaje. El regulador que represento en este caso es un regulador electromagnético. El regulador electromagnético es aquel que utiliza bobinas. Bobinas que al pasarles una corriente simplemente se va a formar un campo magnético. Me vas a decir que estos reguladores ya son obsoletos, que ya dejaron de existir y que lo nuevo son los reguladores electrónicos. Eso es cierto. Aquí tenemos reguladores electrónicos que son externos. Este es un regulador electromagnético o electromecánico utilizado por Volkswagen. Tenemos reguladores hoy día en el mismo alternador y tenemos reguladores en el alternador, pero que incluyen ya las portaescobillas o el portacarbones. Lo más nuevo que tenemos es que es la propia computadora del motor la que integra al regulador de voltaje del sistema de carga, siendo esto un poco más complicado en la reparación, porque si el regulador se llegara a dañar, simplemente tendríamos que reemplazar la computadora o, aunque no sea muy aceptado, tener que hacer una modificación al vehículo. Es decir,
instalarle un regulador externo que de antemano se ha hecho y se ha comprobado con osciloscopio que la regulación que hace un regulador electrónico no es tan fina como la regulación que hace cuando se encuentra integrado en la computadora. Identificando los componentes, entonces, tenemos al rotor, tenemos al estator, que ya sabes que en la construcción real el estator es la pieza fija de nuestro alternador, el cual tiene 3 bobinas y por el cual recibe el nombre de alternador trifásico. Es el estator quien cubre al rotor, mas sin embargo en el diagrama se representan por separado para que entiendas que no hay ninguna conexión ni física ni eléctrica entre ellos. Que cómo se ha de transferir la energía del rotor hacia el estator a través del fenómeno de la inducción magnética. Transferencia de energía de un cuerpo al otro sin ponerlos en contacto entre sí. Cada una de las puntas de nuestro estator, aquí las podemos apreciar, van a estar unidas, soldadas, atornilladas a un par de diodos rectificadores. Así que esto que vemos aquí es el puente rectificador. Aquí tengo una de tantas formas en que nos podemos encontrar al puente rectificador, con 1, 2 y 3 diodos positivos, 1, 2 y 3 diodos negativos. ¿Que cómo lo reconocemos? Es muy simple. El lado positivo, primeramente, ha de estar aislado a través de unos bloquecitos de hule, evitando que haga contacto con la carcasa. Además, el tornillo que vemos nosotros aquí es el tornillo más largo en el puente rectificador. Es el tornillo B+, BAT, o bien marcado con la letra A de acumulador. De tal manera que los diodos que estén en esa sección de placa serán los positivos y los negativos serán los diodos restantes. Este puente rectificador se va a encargar de convertir la corriente alterna a corriente directa. Un condensador, que también puede estar instalado en el alternador, generalmente venían electrolíticos, ese tipo de construcción, pero hoy día lo más popular es en que encontremos condensadores de poliéster. Él se va a encargar de filtrar la corriente. Te recuerdo que la corriente que va a producir el alternador es alterna. Los diodos se han de encargar de convertirla a directa, mas sin embargo sigue siendo una corriente directa pero pulsante. La idea del condensador es que produzca una corriente directa constante. Más adelante podremos entenderlo mucho mejor. Los diodos negativos están finalmente conectados al negativo del alternador, la parte posterior del alternador, la carcasa, donde finalmente ha de regresar la corriente. Y los diodos positivos a una placa que, como lo dije, está atornillado al tornillo B+, BAT o A. De aquí va a salir un cable que me va a llevar finalmente hacia la batería. Sin embargo, he puesto intermediaria a la marcha, el motor de arranque. ¿Con qué fin? Nosotros necesitamos un cable grueso para transmitir la corriente desde la batería hasta la marcha, en el inicio. También necesitamos un cable que me lleve del alternador hacia la batería para recargarla. Perfecto. Pues, considerando el ahorro de cable, lo que hacen es mandar el cable hacia el punto B, la terminal más grande del solenoide o automático de la marcha, y es el medio de unión entre el alternador y la batería.